Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer saludarlos en esta hermosa mañana que el Señor nos da. Así es que démosle gracias al Señor porque nos permite en este día domingo, pues compartir su palabra. Recuerden, los que puedan ir a misa, vayan a misa y después con más tiempo escuchar esta reflexión y pues con más tiempo, con más calma, poderla vivir. Así que mis hermanos, gracias por estar presentes, por en este día acompañarnos a compartir la palabra del Señor, que es el alimento espiritual que todos necesitamos. Así que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día que nos das, por la oportunidad de poder compartir tu palabra, de alimentarnos, Señor Jesús, con este alimento espiritual que nos permites hoy en este día. Te alabamos y te bendecimos por tu presencia en nosotros, por darnos este momento hermoso, Señor, de tu presencia. Así pues, te damos gracias por un día más de vida y por la oportunidad que nos das de compartir con nuestra familia, estar bien y poder gozar de tu presencia en este momento. Por eso pedimos tu bendición, Señor Jesús, y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias. Y también recuerden, si no le han dado like, háganlo. Eso ayudará a más personas a que puedan mirarlo y que se llegue a cumplir nuestro deseo. Que muchos conozcan al Señor y que vuelvan a reconciliarse con Él y un día puedan llegar con Él a la salvación. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por ayudar. Y vamos a compartir su palabra en San Juan 4, del 5 al 42, en este día domingo. Juan 4, del 5 al 42, en este día domingo. Y dice así: Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca de la tierra de Jacob. Dio a su hijo de la tierra que Jacob dio a su hijo. José allí se encuentra, a su hijo José. Allí donde se encuentra el pozo de Jacob, Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, de cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: Vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó: No tengo marido. Jesús le dijo: Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que
tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. Y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo, créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían, Maestro, come. Pero él les contestó, el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si a alguien le había traído de comer. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes han dicho, dentro de 4 meses será tiempo de cosecha. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo, levanten la vista y miren los campos. Ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna. Y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. Aquí vale el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les he enviado a ustedes a cosechar donde otros han sembrado y sufrido, otros se han fatigado y ustedes han retomado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer, que declaraba, Él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos, donde él, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado, y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este evangelio está hermoso como el de ayer y como el de antier y como el de todos los días. Porque aquí nos damos cuenta de cómo Jesús, en esos tiempos cuando los samaritanos eran los enemigos de los judíos, porque no hablaban con ellos, los trataban mal. Hasta recordamos cuando Jesús les dijo que no era bueno que le diera la comida
a los perros, a los perritos. ¿Ya? Pero ¿qué dijo la mujer? Era samaritana. También los perritos debajo de la mesa se comen las migajas que dejan caer los hijos. ¿Verdad? ¿Recuerdan esa cita? Bueno, entonces nadie podía de los judíos hablar con una persona que fuera samaritana y luego menos mujer. ¿Ya? Porque eso no se debía hacer, eran como una enfermedad, era el pecado, era algo contra Dios. ¿Ya? Pero aquí Jesús, ¿qué miramos? Que ella habla con él, ¿verdad? Entonces Jesús no le importa lo que diga la gente, ¿verdad? Así es que entonces, Jesús, aquí lo único que dice, que él empezó a hablar con ella. ¿Por qué? Porque también los judíos que habían llegado y los fariseos estaban diciendo que cómo es que hablaba con ellos, ¿verdad? Pero, entonces aquí Jesús les cuenta esa parábola de esta samaritana, a la cual Jesús le pide agua. ¿Ya? Entonces la samaritana y los judíos creían que Jesús trae el agua viva, que es el don de Dios, a sus hijos e hijas, y que significa el Espíritu Santo. Aquí nos damos cuenta cómo Jesús le pide agua a la samaritana, pero ella, ¿qué le dice? ¿Cómo me pides tú de beber si eres un judío y yo soy una samaritana? Y se supone que ustedes no nos hablan, ¿verdad? No hablan con los samaritanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le dice la samaritana? Le dijo, ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? ¿Ya? Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más que él? O sea, esa plática con Jesús fue algo, pues, extraordinaria, digamos así, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué le dijo? El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. ¿Pero de qué está hablando? Jesús trae el agua viva, que es el don el don de Dios a sus hijos e hijas, y que significa el Espíritu Santo. ¿Ah? Así es que entonces, aquí nos damos cuenta de que esa vida eterna contra la cual la muerte no puede nada. ¿Ah? Esa agua viva es la vida que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, la mujer que le dijo, Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. ¡Ja! Entonces, ¿qué pasó con la plática muy amena que tenían? La mujer contestó, no tengo marido. ¿Ah? Y Jesús le dijo, has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho verdad. Entonces dice la mujer, contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes los judíos
no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios. Aquí estamos dándonos cuenta de que los samaritanos y los judíos creían en la promesa de Dios y esperaban un Salvador. O sea que, entonces, aunque eran samaritanos, era parte, yo creo que de ese pueblo de Dios, ¿verdad? Recordamos que um, eran las 12 tribus de Israel. Puede que esos sean parte de gente que quedó aislada, ¿verdad? Pero que habían caído en pecado y entonces ya se volvieron samaritanos y los judíos los trataban de pecadores a todos, pero creían en el mismo Dios. Entonces las enseñanzas que ellos traían y también, ¿qué decía? De nuestro, de Jacob, ¿verdad? Que era su padre Jacob. Entonces quiere decir que esos pueblos son de esa gente que conoció a Jacob. Entonces que no eran el pueblo judío, ¿verdad? Pero eran de la gente de ese mismo pueblo de, de Dios, digamos así. ¿Por qué? Porque si dijo él que era, dice, cuando dice este pozo, nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él y sus hijos y sus animales. O sea que conocían la ley de Dios como Jacob. Yo creo que lo que compartía él del Dios, ¿verdad? Ese Dios en el que él creía. Por eso creen en el mismo Dios. Así es que entonces, ahí nos damos cuenta de que solamente ¿qué tienen que hacer? Reconocer, como dijo, hablar con la verdad, como dijo la mujer aquí, que no tenía marido, y no, pues no tenía, porque dice, la mujer contestó, Señor, veo que eres profeta, nuestros padres siempre vinieron aquí. Ahí es cuando dice que los judíos es de donde viene adorar a Dios, ¿verdad? Pero Jesús les dice, créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adorarán lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, o sea, el pueblo de Dios. Entonces, pero aquí nos damos cuenta de una cosa, porque cuando dice, pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí nos está hablando de qué, mis hermanos. Dios no necesita nuestros rezos, sino la sencillez y la nobleza de nuestro espíritu, para poder en oración pedirle a Dios, ¿ya?, ese perdón, que nos ayude, que esté con nosotros, que nos guíe por ese buen camino, porque si nos da a nosotros del agua viva, que es el Espíritu de Dios, así que Jesús trae el agua viva, que es el don de Dios a sus hijos, que significa el Espíritu Santo. Entonces, Él no necesita nuestras oraciones, necesita un corazón sincero, sencillo, humilde y con una gran nobleza de corazón y de espíritu. ¿Por qué? Pasa algo importante. El Espíritu de Dios solo se comunica a quienes buscan la verdad y hacen la verdad en el mundo de mentiras. O sea que en ese mundo de mentiras tiene que triunfar la verdad. Tiene que salir adelante la verdad. Y solamente a ellos se les comunica el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tenga se le quitará. ¿Y qué se le va a dar? Más sabiduría, más
la presencia de Dios en su vida para que pueda dar testimonio de que Cristo vive y está en él. Así es que entonces, mis hermanos, aquí también que dice más adelante, pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Nos reafirma lo de la oración. Así es que mis hermanos, pero la mujer que dijo, yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo el que te habla. ¡Ah! Ese soy yo el que te habla. Hermanos, ¿en qué momento nosotros escuchamos la voz del Señor cuando nos dice, soy Jesús el que te está llamando? El que te está mostrando el camino a seguir. El que te está diciendo que estás mal y que tienes que volver al camino donde yo estoy. O el que yo soy. Porque Jesús, ¿qué es? El camino, la verdad y la vida. Entonces, llega un momento en que Dios nos habla, pero nosotros cerramos nuestros oídos espirituales y no lo escuchamos. Así como a esta mujer que le dijo, ese soy yo, el que está hablando contigo. Entonces, mis hermanos, es algo tan hermoso en el cual nosotros nos damos cuenta de que el Padre que ha sembrado y el Hijo que ha cosechado. Porque dice, en aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían, Maestro, come. Pero él les contestó, el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le había traído de comer. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes han dicho, dentro de 4 meses será tiempo de cosecha. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo, es verdad. Pues bien, yo les digo, levanten la vista y miren los campos. Ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna. Y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. Así que dice, aquí vale el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les he enviado a ustedes a cosechar donde otros han sembrado y sufrido, otros se han fatigado y ustedes han retomado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba. Mis hermanos, aquí cuando Jesús, ¿qué dice? Dice, el segador ya recibe su paga. ¿De qué está hablando ahí? Cuando le dice que unos siembran y otros cosechan. Miren, recordemos que aquí, ¿quién está cosechando? ¿Quién cosecha? Los segadores son los trabajadores, que son, en el Antiguo Testamento, representan a los profetas. Y el último profeta, a Juan el Bautista. Ellos fueron los sembradores
aquellos que sembraron la buena nueva de Dios. O sea que Dios es el sembrador, aquel que siembra en los corazones, ¿verdad? Pero ellos tenían que llevar la buena nueva, los profetas. Y ahora, ¿quién está cosechando? Jesús. ¿Por qué? Toda aquella gente que lo sigue, que se convierte y que cree en él, es el fruto de aquellos profetas que sembraron en ellos esa esperanza de vida. Porque ¿qué dice la samaritana? Que estaba por venir el Mesías, el Cristo, y cuando él llegara, él les iba a explicar todo. Y ahí fue cuando le dijo Jesús, yo soy, ese soy yo, el que habla contigo. Por eso aquí nos damos cuenta de que la mies es figura del pueblo, ¿verdad? Dice, el Espíritu de Dios solo se comunica con quienes buscan la verdad y hacen la verdad en el mundo de mentiras. La mies, figura del pueblo que sigue a Jesús. O sea, la mies es lo que se va a cosechar, ¿verdad? El Padre que ha sembrado, ¿qué ha sembrado el Padre? Por medio de los profetas, ¿verdad? El Padre que ha sembrado y el Hijo que cosecha. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que llega el Mesías y lo están esperando y la mujer le comprueba eso. Cuando le dice, aquel que va a venir nos va a enseñar, ¿verdad? Jesús se refiere a los que han venido antes que él, los profetas y Juan el Bautista. O sea que mis hermanos, esta mujer samaritana es un instrumento para que nosotros podamos entender la magnitud de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Que solamente reconociendo, ¿verdad? Así como esa mujer cuando le dijeron que trajera a su marido y dijo que no tenía, habló con la verdad. Jesús lo mismo lo dice. Entonces nosotros tenemos que hablar con la verdad. Y esos a los que hablan con la verdad, el Espíritu se comunica con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente con aquellos que buscan la verdad y hacen la verdad en el mundo de mentiras. Entonces, esta mujer nos muestra diferentes cositas en las cuales nosotros tenemos que meditar. En este tiempo de Cuaresma es para saber. Nosotros también esperamos a ese Jesús que nos toma de la mano, que camina con nosotros y tenemos la certeza de que un día estaremos con Él. Recordemos, solamente tenemos que ser sinceros. ¿Vivimos como Dios manda? ¿Estamos haciendo a lo que venimos al mundo? Reconocer que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios tenemos responsabilidades y que nosotros solamente con la oración podemos hablarle al Señor con un corazón como un corazón sencillo, lleno de nobleza y un espíritu para el Señor. ¿Y qué dice el Señor? Que solamente sea en espíritu y en verdad. Así es que entonces, para adorar al Señor, dice, solamente se adorará al Señor en espíritu y en verdad. Así que entonces, lo espiritual es lo que nos va a dar vida y nos va a llevar al cielo. No nos dejemos guiar por el mundo porque ese nos va a perder. Entonces, mis hermanos, así como la samaritana, muchos creyeron en Jesús por lo que ella había dicho. También nosotros seamos instrumentos de Dios para que lo conozcan,
para que muchos se conviertan y también se salven. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un maravilloso día lleno de bendiciones. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque solamente tú puedes abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento y saber lo que estamos haciendo y también saber lo que queremos, Señor. Porque si nosotros queremos vivir contigo, tenemos que vivir como tú quieres. Por eso pedimos la fuerza de tu Santo Espíritu para que podamos caminar siguiéndote a ti, viviendo como tú quieres. Queremos recibir tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.